Bueno, pues, buen día, compañeros, compañeras. No nos vimos la semana pasada, ¿no? Entiendo, o recuerdo. Pues hoy vamos a comenzar la tercera lectura, la tercera parte del libro de La Euforia Perpetua de Pascal Brunner, este librito que se ha vuelto, pues de pronto, eh, pues no tan sencillo de revisar, que tiene, digamos, su complejidad, quizá por principio, a pesar de que Marco y yo coincidimos en que a mí también la prosa, digamos, que utiliza me gusta, pues la realidad es que también de pronto el autor se va metiendo a distintos lugares en los que quizá no esperaríamos que en un texto que apuesta por la felicidad se metiera. Y yo creo que ahí es donde, pues, es la sorpresa. Yo les confieso que tuve que leer dos veces esta tercera parte, porque la realidad es que a la mitad de la primera no le cachaba por dónde iba el asunto. Y con esta segunda lectura me gusta el ejercicio, me gustó el ejercicio. Eh, yo veo que aquí el personaje introduce en esta historia, que sería como una historia de la felicidad, introduce una figura que es poco. Pues digamos, entre los textos posteriores, pienso por ejemplo en los textos de Iba y Luz, de la Japicracia, o en estos otras sociologías de la felicidad o la felicidad paradójica de Lipovetsky, no está tan presente esa reflexión, no están presentes estas figuras, pero aquí me parece interesante, bueno, dos partes me parecen interesantes de esta tercera parte. La primera es justo la narrativa que arma y la introducción de cierta figura, de la figura del burgués y de la burguesía, las características que le otorga a la burguesía, que es la famosa mediocridad, la vulgaridad y la rapacidad, y luego esto que él llama como una especie de atmósfera en la que se va moviendo esta famosa burguesía, que sería la de la comodidad, el bienestar y la felicidad. Entonces, por un lado, pues es, digamos, toda esa narrativa que va armando, en ciertos momentos densa, y por otro lado, las secciones que va introduciendo, que introduce, estas secciones esto que llama como la insipidez de los ruegos satisfechos, luego el gen de la felicidad, y luego toda una vida de fracaso, ¿no? A mí, y la de eh, Fitzgerald o la salvación por la riqueza, ¿no? Que son la caída de las estrellas y hasta ahí, que son, digamos, como una especie de tiempo fuera, en donde introduce una discusión más fuerte, más filosófica, quizá a lo mejor pensaría más vinculada a esta felicidad como una especie de, de protesta, ¿no? Quizá, o a lo mejor lo pondría en esos términos, o a lo mejor lo pondría en los términos de una felicidad que estaría más vinculada a la vida buena, ¿no? Más que a la buena vida. Eh, es decir, como que introduce esos otros elementos que hacen contraste con toda esta otra narrativa, ¿no? Eh, ahí está. Entonces, por principio me gusta mucho esta introducción que hace de la burguesía, o cómo introduce esta figura del burgués como parte fundamental y constitutiva del mundo moderno, en donde Pascal establece que o que con la introducción de esta figura se va a introducir, pues digamos, un nuevo tipo de antropología, y a eso evidentemente habría que añadirle, se introducen formas de pensar y de practicar la vida que ya venían
pues digamos, ya venía desde el medioevo con el asunto del mercader, por ejemplo, ¿no? O el desarrollo de la misma bolsa que había trabajado ya en su momento Jacques Legoff, pero que acá, justo en el contexto de la burguesía, en el contexto de la modernidad, pues va a tomar la forma del burgués, que eh, para él, digamos, va a ser como el culpable, digo, no lo menciona así, pero para él sin duda sería el culpable de la creación de los sujetos en masa, de sujetos que están hechos con el mismo molde, que en su momento alguien por ahí no ubiqué, no recuerdo el nombre, pero no lo apunté, pero sería, digamos, como este concepto de la morralla, ¿no? Que la morralla sería, digamos, un concepto que originalmente fue usado como para hacer un cuestionamiento a esos hombres de la modernidad que prácticamente estaban surgiendo, pero surgiendo imitándose a sí mismos, ¿no? Entonces, justo esta figurita que, que introduce y que tiene que ver justo con la producción de hombres en masa, dice él, esta producción en masa de lo semejante hace del hombre una especie domesticada en la que cada individuo es la réplica de los demás, un animal de compañía que ha renunciado a todos los impulsos y todas las pasiones en beneficio de su seguridad y de una felicidad de andar por casa. Y entonces aquí es bien interesante, por eso decía que ya con la segunda lectura creo que queda más claro, porque por un lado nos dice él que que hay, digamos, una felicidad que se apuesta al paraíso, una felicidad cristiana que con la llegada, digamos, de este mundo desde el mundo, eh, digamos, de todo el medioevo hasta la llegada de de la modernidad, pues se va a ir fracturando y se va a quedar este mundo sin un mundo, o sería un mundo, digamos, sin paraíso, y que a ese mundo sin paraíso va a contribuir justamente la introducción del burgués, y en la introducción del burgués, lo que se va a hacer es una especie, o se va a intentar hacer es una especie de paraíso en la tierra, pero dice él, es una especie de paraíso a ras de suelo, ¿no? En donde ya no queda nada, porque lo que tenemos es una nueva figura que va a apostar al mercado, que va a apostar al comercio y que va a ubicar la vida más como una especie de ejercicio de compra-venta. Entonces, por eso creo que es interesante esta figura que él va a introducir, en principio como parte de su reflexión, y ahí es donde entonces introduce los tres elementos que para él son importantes, que son dice él, las constelaciones del burgués, que sería lo mediocre, lo vulgar y lo rapaz, y que esos tres elementos, que va desde el sujeto moderno, es un sujeto dócil, es un sujeto que ya no, que ha dejado de ser heroico, que ya no apuesta más que a comerciar, no apuesta a otra cosa. Dice él, es un hombre gris que ni siquiera, que no es o que está, más bien que está entre el santo y entre el soldado. Entre el santo y el soldado está este hombre gris, que sería el burgués, eh, y que ante eso, pues digamos, se va a constituir pues toda la modernidad y por supuesto se va a constituir un tipo de felicidad que es una felicidad por principio totalmente materialista, por lo menos es, digamos, lo que él dice que justamente la noción de felicidad burguesa va a ser cuestionada tanto por creyentes como por revolucionarios. Y en el contexto de la rebeldía, la felicidad burguesa va a ser cuestionada por ser una felicidad sin heroicismo, sin sacrificio o sin heroicidad, que es una felicidad completamente fría, dirían los revolucionarios, mientras que los creyentes dicen o le cuestionan a la modernidad o a la felicidad burguesa su materialismo, o un materialismo que desprecia todo tipo de salvación espiritual. Entonces, con la llegada de la burguesía y su apuesta por la felicidad, pues habrá, digamos, como ciertas comunidades contestatarias, pero que, digamos, más allá de derrocar este tipo de felicidad apostada por la burguesía, pues más bien estarán ahí, críticos y nada más. Lo que en su momento muy probablemente
esta nueva burguesía se encargará de incorporar a, a los que en su momento fueron críticos, ¿no? Porque ya lo que él dice es que los nuevos burgueses van a surgir justo de la burguesía, la van a cuestionar, la van a poner en jaque, pero pues al final lo que buscan no es, o lo que se intentaría en último caso, no es derrocar a la burguesía en sí, sino generarle nuevo contenido. Por eso me parece muy interesante lo que hace con el ejercicio de los homosexuales, porque justamente además es un ejercicio que de pronto a mí me ha brotado hacer entre mis estudiantes ahí en psicología. Justamente les contaba el caso de un colega que es uno de los, digamos, líderes del movimiento LGBT en Bolivia y que justo él transmitía hace un par de semanas por ahí el primer matrimonio gay. Y entonces, justo cuando nosotros hablábamos ahí en clase sobre el modelo neoliberal y el realismo capitalista, pues lo que yo les decía es que no estamos frente a un movimiento revolucionario. En realidad, lo que diría Jacques Legoff, estamos frente a un movimiento reformista que lo que hace es, en todo caso, buscar que las instituciones o los límites de lo posible de las instituciones se amplíen a grado tal que los incorporen, que no los dejen fuera de esos límites, como diría Santa María. Y entonces justo creo que esto que hace Pascal Bruckner es un ejercicio muy semejante en el sentido en que justo lo que está planteando es que la burguesía y la nueva burguesía, lejos de caer, lejos de desaparecer, eh, ante una comunidad o ante un modelo antropológico distinto que apueste por otro tipo de vida, por otro tipo de prácticas, incluso por otro tipo de felicidad, en realidad lo que hace es surgir de ese modelo o de esa comunidad para ampliar los límites de lo posible, y ahí es donde justamente se introduce este nuevo modelo que es el vulgar o la vulgaridad, el vulgo propiamente hablando, que es la introducción del pueblo a la vida política, y no solamente la vida política, o sea, la vida en otros campos también, la vida cultural o intelectual, o sea, se introduce el vulgo y ahí generan otro tipo de dinámicas. Entonces, sí me parece, digamos, esta parte muy interesante. Justo lo que les decía, pues es que el burgués al final, incluso en algún momento dicen, es preferible el héroe y el terrorista, pues al modelo que el burgués propone, que es un modelo de funcionario, es un modelo de comerciante, es un modelo de hombre, es hombre dócil, y justo en esa docilidad, en ese modelo de funcionario y de comerciante, pues se van a establecer los criterios o los márgenes de lo que implicaría la felicidad, que es ahí donde él dice la felicidad se va al final a a confundir entre la comodidad y el bienestar, ¿no? Eh, entonces justo introduce estas tres constelaciones, el de lo mediocre, que al final es un hombre gris, el de lo vulgar, que implica toda una especie como de reconfiguración y de vínculo entre el comercio y los placeres, ¿no? Porque el burgués, por principio, el burgués original es un hombre que busca el orden, que busca distanciarse de los placeres, de los instintos, que busca la lógica del comercio, que busca el economicismo, pero que con la entrada de estos nuevos burgueses, pues lo que estamos presenciando es una nueva reconfiguración antropológica de lo que implicaría también el vivir, ¿no? Y en ese vivir o en esa nueva configuración, pues está la introducción de los placeres. Eh, y finalmente, este tercer elemento de la constelación, que es la famosa rapacidad, en donde también introduce pues justamente el papel del dinero, donde además interesante la posición que este Pascal toma, porque pues en realidad lo que dice es el problema fundamental no es el dinero, el problema fundamental es la carencia y la ausencia de dinero en comunidades marginadas o en las personas que tienen necesidad, ¿no? Y entonces acá, pues, con la introducción del dinero, de lo vulgar, más bien de lo rapaz, de lo vulgar y lo mediocre, pues estamos frente a un modelo de felicidad que es justo, me parece, el que nos toca,
y es el que nos configura, porque además yo le decía a Jorge en un principio, Jorge Carillo, que además me parece que este Pascal pues, nos da con todo, ¿no? Porque lo que dice es que desde el conservador hasta el más revolucionario, pues no puede no ser burgués desde el momento en que se mueve con las reglas de la economía, lo que además es coincidente con este, este Santa María, un teórico que estamos revisando, justo que tiene este libro que se llama Los límites de lo posible, en donde él dice que al final el mundo neoliberal, que es lo que también dice Pascal Bruckner, este mundo neoliberal ha establecido una nueva economía, pero es una economía que se introduce ya no como la habilidad para monetarizar o para mover dinero, sino es una economía que ha gestado un nuevo tipo de lenguaje que además coincide también con la tesis de Wendy Brown del Pueblo sin Atributos, que establece un lenguaje que se va a interiorizar y que va además a movilizar no solo las lógicas de producción, sino va a movilizar las lógicas de las relaciones humanas. Y entonces ese es el poder, digamos, de esa nueva economía. Por eso me parece que este Pascal Bruckner al introducir con el asunto del dinero y al introducir el asunto de la economía, él dice como el nuevo absoluto, pues evidentemente no solamente estamos hablando de la economía como un campo de saber o un campo profesional, sino estamos hablando de una apuesta por pensar la vida en los términos económicos y de pensar las relaciones humanas en esos mismos términos, porque además justamente lo que se le cuestiona a este modelo burgués pues es justo su ausencia de espiritualidad y quizá hoy día estemos incluso en tendríamos que replantearnos, por eso creo que es interesante haber empezado con este documento, porque después de 20 años, en realidad más bien lo que tendríamos que pensar es hasta dónde incluso este modelo neoburgués, neoliberal y neocapital ha reconfigurado una apuesta por lo espiritual, de en donde lo espiritual también depende incluso de la economía como absoluto, ¿no? Y justamente ahí es donde se inserta, por eso es un documento interesante, me parece complejo, interesante, porque no desarrolla la tesis de la felicidad, pero la felicidad está metida en todo, desde el momento en que incluso podemos pensar que esta economización de la vida, pues implica una percepción a Chihuahua. A ver, déjenme ver porque acaba de entrar alguien que no. Evangelina. Bueno, ya. Evangelina, ¿eres tú? Ay, está mal mi nombre, profe. No Ah, ok, soy. sale, ya escuché quién eres. Este, entonces creo que esta tesis de Pascal, coincidente todavía, fíjense, desde hace más de 20 años, coincidente con estas otras tesis de investigadores e investigadoras del neoliberalismo y del neocapitalismo, en realidad coincide justamente con respecto a que hay un modelito, en el caso de él es el modelo burgués y neoburgués, que va, digamos, a absorber todo y va a configurar toda nuestra forma de pensar la vida, incluso incluida pues la propia felicidad, ¿no? Eh, y luego, pues, ante esa tesis, que es, a mí me parece, insisto, contundente, porque al final pues no deja fuera a nadie, ni a nosotros mismos, ¿no? Por más críticos que seamos, en realidad, pues ahí nos mete, ¿no? Y yo no sé cómo le vamos a hacer para salir de eso, o si es que verdaderamente tendríamos que salir de eso, ¿no? Pero ahí nos mete. Esto, y pues ante eso, lo que hace este Pascal, justo en estas secciones que va introduciendo, eh, que me parecen bonitas, pues es como tratar de pensar desde un otro lugar la idea de la felicidad, primero con el asunto pues no me los voy a revisar todos, no los voy a mencionar todos porque se acaba el tiempo, pero sí, digamos, ahí está el- pues en estas secciones, un modo de pensar lo espiritual, o como él, utilizando a
Royce Brock, la famosa embriaguez del espíritu. Y ahí me parece, digamos, una cosa interesante porque se mete también a reflexionar sobre una vida que resultaría distinta a lo planteado por este modelo burgués, ¿no? Que sería una vida que no sea pensada tanto como una especie de programa realizado, sino como proyecto por hacer, ¿no? Incluso en esos mismos sentido, digamos, más o menos, introduce el tema del famoso gen de la felicidad, donde dice que pues, se podrá hacer, que además ya también en la narrativa misma viene, ¿no? Cuando de pronto habla de la famosa felicidad nacional bruta, ¿no? Un poco, un poco jugando a la sátira, ¿no? Donde dice que pues, al final la felicidad no se trata de una estadística. Y por supuesto, en esa sección también lo que dice la felicidad no se trata de un gen, no se trata de pensar la felicidad, porque qué aburrido, incluso dice en algún momento, qué aburrido sería pensar la felicidad como parte de un programa genético, ¿no? O sea, si al final la felicidad parte de la necesidad, la felicidad eh, es más que una herencia, es un proyecto, ¿no? Es algo a lo que se aspira, algo que se busca. Pero además, también en una de las secciones, que no recuerdo ahorita cuál es, pues de pronto lo que dice es, pues se trataría en todo caso de dejarnos ir por la vida y no seguir ese programa que está planteado al modelo burgués, que es un programa de lo previsto, donde se acepta, donde se acepte que la vida puede ser cualquier cosa, que tú tienes un programa, que tú puedes tener un proyecto, pero que la vida te puede llevar, pues quién sabe por dónde. Y más allá de volverte, incluso lo dice, a ver si lo encuentro, donde dice, más allá de volverte un juez, tendrías que volverte una especie de abogado. Dice aquí, dicho de otro modo, puede que vivamos a horcajadas entre dos actitudes fundamentales. La del fiscal que condena la vida porque la mide con el rasero de la utopía o de una idea preconcebida, el paraíso, los maravillosos días por venir, la felicidad, y la del abogado defensor que la defiende y la celebra cueste lo que cueste, con sus sinsabores y sus atractivos, ya sea que la vida le hiera cruelmente o le acaricie con suavidad. Y cuando el fiscal exclama, me han estafado, el abogado defensor contesta, me siento feliz. Entonces, esos elementos que introduce son elementos en donde él mismo nos invita a cuestionar desde un otro lugar, pues esta idea burguesa de la felicidad, esta idea gris, esta idea dócil, en donde no establezcamos ni una herencia, ni un proyecto definido, en donde recordé, en algún momento él establece, que además me recordó mucho a André Gómez Pombi con el libro de la felicidad desesperadamente, cuando dice, pues es que al final se trataría de una felicidad desesperada, es decir, de una felicidad sin espera, una felicidad en donde reconozcamos que la felicidad es lo que se tiene en el tiempo presente, no en la espera, no en lo pasado o en lo que ya sucedió. No se trata de fincar la felicidad en lo muerto ni en lo por nacer, sino en lo que están haciendo. Y entonces ahí, pero al mismo tiempo en lo que están haciendo, debemos permitir que la vida nos lleve por donde nos tenga que llevar, y si en esa vida hay dolor, pues entonces también me siento feliz. O sea, un poco creo que esa es la lógica de ese capítulo, que sí les confieso, con esta segunda lectura, pues sí me gustó el documento, me gustó la tesis en donde introduce estas figuras o estos elementos. eh, y creo que ya. Y bueno, también, claro, acá cuestiona mucho esto de la modernidad, ¿no? Que al final, pues Pascal, vamos a ver cómo termina esto, ¿no? Porque al final, pues coinciden lo que muchos coinciden en esta modernidad, dice él, que no se quiere, que nadie quiere, y no la quieren justamente porque ha hinchado tanto las esperanzas en las personas. Al modo de Agnes Heller sería, ha prometido tanto que ha terminado por incumplir y por decepcionar, ¿no? O sea, prometió una libertad del cuerpo, prometió una libertad del alma, prometió riqueza, prometió abundancia, prometió bienestar, y en realidad lo que nos ha dejado en muchos sentidos, pues ha sido mucho una suerte de pobrezas y de lamentos. Eh, una especie de lucha descarnizada por la vida,
pero que además en esa lucha descarnizada pues se juega, porque incluso por eso dice, al final la violencia no ha cedido, es lo que no ha cedido, ¿no? Y que justamente es el problema, a mí me parece uno de los problemas fundamentales y de los cuestionamientos necesarios a realizar cuando uno ve todos eh, los imaginarios hostigosos y arrogantes de la felicidad, que en donde se supone que podemos hacer surgir felicidad de entre la pobreza, la miseria y el secuestro y el asesinato, ¿no? Entonces me parece, digamos, que la tesis de Pascal me resuena mucho, me parece muy interesante, insisto, porque además esta idea de la docilidad en la que se ha convertido el hombre, esta pacificación, que seguramente en otro momento también tendremos, de la que tendremos que hacer un seminario, es decir, para establecer las condiciones de una paz politizada frente a una paz revolucionaria, una paz disidente, una paz subversiva, qué sé yo cómo llamarla, una paz del cuidado de sí incluso. En realidad, más lo que tenemos hoy día, pues es una pacificación al estilo del comerciante que busca negociar, que busca establecer criterios muy formales de relación, etcétera, y que pues al final es algo que nos ha terminado por absorber completamente. Y ahí, pues yo creo que es donde se inserta la felicidad, porque la felicidad que hoy día se busca, pues es una felicidad completamente docilizada, ¿no? Bueno, pues esa sería mi introducción al capítulo. Este, Me gusta mucho estas secciones que introduce, la verdad que sí me gusta mucho. Es una posición, como que es una posición en donde Pascal va al mismo tiempo como tomando distancia de lo que va narrando, que es, digamos, un tanto pesimista, y acá esta otra sección es mucho más filosófica, vinculada al cuidado, sí, pero también más disidente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que al final me termina enriqueciendo o me termina gustando o seduciendo mucho de este documento que va insertando elementos de ese orden, ¿no? Bueno, pues yo lo dejaría ahí. No sé si ustedes algo pudieron cachar. Si es así, pues díganmelo, háganmelo saber, por favor. Que nos comparta Jorgito. A ver, cuéntanos, Jorge. Ahí está la invitación, mi querido amigo, que no fui yo, conste. Ahí está. Primero las damas, Sonia, vamos. Ah, no, 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 no. Eso no, no me agrada mucho porque yo tuve la cortesía, la iniciativa. Ándele. Órale, mi amigo. ¿Qué tal, Jorge? No, Ándale, hace mucho que no te oímos. A Marco también hace mucho que no lo oímos. alguien más, Carlitos. Brenda, ¿tú tienes ganas de compartirnos algo? Dice no, dice Anda- no. No. Sonia anda como San Camilito, ¿ah? Pues es que fue una lectura de llamar la atención, ¿no? Sí, o sea, sin duda, yo creo que es una lectura que sí requiere hacer hora nalga, sí requiere hacer hora nalga, sí requiere sentarse con calma, Mm. hacer anotaciones y regresar, porque a diferencia, digamos, de, no sé, las lecturas como las que hicimos pienso las de Soledad, que fueron distintas, pues acá sí el autor sí nos obliga, o sea, creo que sí obliga a pensarlo. Yo creo que prácticamente todos coincidimos en que es bueno, desde un artículo insufrible, ¿no? este, hasta denso, pero yo insisto que sí creo que al hacer la segunda lectura sí deja, por lo menos esto que yo planteo a mí me hizo mucho sentido, sí, sí me gusta mucho cómo lo planteo, y estoy casi seguro que al hacerle una tercera lectura el documento todavía queda más rico. Porque Bueno, pues sí, además creo, como además sí creo, Jorge no se anima, yo me voy a animar, porque hice es, algunas anotaciones. es que sabes que creo, Son también, que digamos, ¿por qué me parece importante esto que está haciendo Bruckner?
porque los siguientes textos que vamos a leer, que son más sociológicos, digamos, plantean el problema de la felicidad más como un programa político neoliberal Ujú. contemporáneo, y a partir de ahí desarrollan una especie como no sé si será propiamente hablando una ideología del bienestar o una ideología de la felicidad, en donde van a buscar a partir de lo que Byung-Chul Han llama como o sostiene como la tesis del rendimiento, es decir, van a buscar que el sujeto se haga cargo de sí. Acá con Bruckner tenemos una lectura histórico-filosófica en donde nos va a recordar que hay figuras esenciales en la constitución del modelo moderno y neomoderno, eh, y que van a estar, digamos, muy presentes en los programas liberales y en los programas neoliberales, y que esa antropología con la que se introducen las nuevas figuras va a llevar por sí mismas, van a llevar por sí mismas un inherente a esa propia figura, una concepción de lo que significa ser feliz, ya no, como lo vimos en la primera y segunda parte, ya no el en ser feliz desde la lógica de la salvación o de un mundo más allá de este mundo, sino es como la figura fundamental, en donde se va a establecer nuevas reglas para vivir la vida, para ensayar la vida y para aspirar a una felicidad que, insisto, lo dice Bruckner, una felicidad a ras de suelo, o sea, una felicidad sin paraíso, una felicidad, digamos, con aspiraciones a futuro, pero que al final es a ras de suelo. Entonces, creo que ese recordatorio que está haciendo, que es un recordatorio denso y duro, y que contiene varias características como el de la miseria, la vulgaridad y la rapacidad, pues son elementos que van a estar presentes, que lejos de agotarse, se van a hacer cada vez más sólidos, mucho más sutiles, mucho más domesticados, a grado tal que incluso se puede naturalizar o se ha naturalizado la rapacidad, se ha naturalizado la vulgaridad. Si no, díganme de qué están constituidas las redes sociales, por ejemplo, y los nuevos líderes. O sea, creo que sí estamos, digamos, ante una tesis que está muy presente, y que esa nueva comunidad vulgar, en el sentido más duro, es una comunidad que en estos términos, en los días de hoy, está planteando nuevas lógicas de ser feliz, ¿no? Entonces, si uno le empieza a rascar, digamos, a la tesis de Pascal, me parece que da para mucho, ¿no? Bueno, ahí está, Sony, te dejo el micrófono. Mi querido Jorge, ¿empezamos? Te trae Sony, ¿eh? Te trae Sony, Jorge. No, es que no quiero ser descortés. Bueno, pues la verdad es que me sorprendió el tono de este capítulo, porque como bien dices, Carlos, como en una primera lectura pues no se logra como atrapar la idea, como que es demasiada información y como que a dónde me lleva, ¿no? Nuevamente, le di una revisada con apuntes y yo dije, bueno, respondiendo a lo que preguntabas, ¿qué fue lo que cachaste de esto? Pues bueno, principalmente lo que puedo rescatar es como este recorrido de la transformación de las sociedades y como sus metas, sus objetivos, ¿no? ¿Cuál era la aspiración existencial, digamos, de los seres humanos en cada época? Habla del feudalismo, cosa que me hizo pensar mucho en que, pues bueno, las clases estaban como muy definidas, ¿no? Eran los plebeyos y eran los amos. Era quien mandaba, quien obedecía, quien trabajaba. Eso me lleva pues a pensar en el capitalismo, que no ha cambiado mucho, solo que ahora pues lo mencionamos diferente, ¿no? Estos capítulos o estos pequeños títulos que puso en cada uno de los párrafos que fue abordando, pues ayudó a estructurar un poquito
toda la información que él va manejando aquí. Entonces, pues veo que nuevamente hace mención de estos pares de opuestos que ya hemos mencionado en varias de las lecturas, ¿no? Por ejemplo, el deseo, la caída del deseo por la obtención de una ganancia, es decir, realmente qué es lo que mueve al humano en el mundo, su deseo o la ganancia que quiere obtener. Y ahí entra el mercantilismo, el capitalismo y esta cuestión liberal, ¿no? Este negociar, esta palabra de negociar que tan frecuentemente se usa hoy en día en el discurso, por ejemplo, en las relaciones de padres jóvenes con hijos pequeños, es que no es imposición, es que no es orden, es que hablas con él, es que negocias. Y entonces yo de repente me quedo pensando, negociar. Bueno, ¿cómo estamos entendiendo negociar? ¿Me das esto por esto? O desde la constitución familiar hago circular los dones como padre, ¿no? Los dones, los valores. Entonces entramos a una negociación o entramos a una transmisión de valores, de dones. Y pues ahí como que se va apuntalando un poquito, como esta es esto que llamó la estética, ¿no? Sí. La estética pretenciosa, la felicidad de unos es la estética pretenciosa de otros. Y entonces, pues bueno, apela a la vulgaridad y dice él que, pues bueno, el burgués imitando al noble, es decir, aquel que busca y busca constantemente trascender y llegar a algo que no es, pero ¿qué es eso? Si el noble ya no existe, la nobleza ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Si existen los ricos, la riqueza, pues bueno, cada vez es más descomunal la diferencia. Vemos a Elon Musk con sus viajes al espacio y dices, no, pues en esa categoría ya no entro, por más burgués que sea y por más, o sea, es algo tangible, actual, ¿no? Y algo que la verdad me llama mucho la atención y me gustaría que nos ayudaran a discutir es esta frase que él pues señala aquí como la vulgaridad consecuencia de la igualdad. La igualdad y la equidad son términos que en lo particular, pues bueno, llevo mucho en la reflexión, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en donde se menciona tanto la igualdad entre hombres y mujeres, y es algo que también desde los referentes de la atención de género, bueno, igualdad o equidad, es decir, todos estos conceptos que se están manejando y que de repente no quedan claros. Y creo que ahí es donde le doy un poquito de crédito a la vulgaridad, un burgués imitando a un noble, es decir, alguien que pretende ser algo que no es. Y creo que nuestra sociedad, ahí está, me parece como muy bien colocada en pretender ser lo que no es. Inclusive, leyendo este artículo, yo misma me cuestionaba, ¿no? Sobre mi querer estudiar, leer, participar, ¿qué estamos haciendo? Eh, me, 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 pues me agrada porque me lleva a hacerme preguntas, ¿no? Sobre el gen de la felicidad, pues bueno, esto me hace pensar y que tú también lo mencionabas. Alguna vez viajé a Cuba, voy a compartir esto, y eso me dio una luz muy grande, en aquel tiempo. Y estábamos en la alberca tomando pues unos cócteles y un chico ahí en la islita, en la alberca atendiéndonos, ¿no? Y conversando con él nos decía que tenía una ingeniería y un máster degree. Y le decíamos, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué no otro empleo donde corresponda a tu área y todo? Bueno, pues es el sistema, ¿sí?
Y decía él, pero este trabajo que estoy haciendo aquí no es indigno, porque si alguien tira basura, alguien también tiene que levantarla. Entonces volvemos a esto mismo. Si una cosa sucede, sucede otra en consecuencia. Sí, sea regresiva o sea hacia adelante, pero algo sucede. Entonces es este dinamismo. Me hizo reflexionar y pues bueno, cómo las buenas maneras, la cortesía desbarata la agresividad, ¿sí? Y reconocer al otro, ¿sí? Su poder versus su poder, su libertad versus su civilidad. Es decir, hasta dónde en este momento se es cortés, ¿sí? Se es amable, se es educado. Y en aras de eso, como que los límites no se establecen, no se clarifica hasta dónde tú y hasta dónde yo, y entra esta civilidad, ¿sí? Eh, Flaubert pone aquí una frase que pues me hace sentido a esto que les acabo de compartir y que dice, hay que poner barreras a la mierda, a condición de admitir que esa mierda nos atrae y que nos llega hasta el cuello. Y entonces digo, bueno, esa mierda tal vez es ese discurso que nos antecede y que vamos reproduciendo y que habría que detenerse a cuestionar. Sí, que creo es un poco del trabajo que estamos haciendo. Después viene una parte donde dice, si el dinero no da la felicidad, devuélvanlo. ¿Son los ricos el modelo de la felicidad? Y me fui a una parte del aburrimiento en un libro de Byung-Chul Han y hay un apartado de Hannah Arendt donde dice, la sociedad moderna de trabajo aniquila toda posibilidad de acción, depravando al ser humano en un animal laborante. Entonces, si nuestra pregunta es, ¿qué cachaste? Sí, de esta pregunta, de esta lectura, y si estamos en relación a la felicidad, pues creo que un ingrediente, tal vez lo pondría así, un ingrediente de la felicidad sería la libertad de poder pensar y decidir y actuar en consecuencia y asumir las consecuencias de ese actuar. Creo que esa es una probadita de felicidad, ¿no? No sin sus riesgos y cuestionando esta parte. Pues bueno, eso es lo que tengo para compartirles hoy en este momento. Esto, yo creo que haría falta una tercera lectura todavía. Me quedé con deseos de hacerlo porque, pues sí, fue mucho como un análisis punto por punto y yo decía, bueno, me lleva para acá y me lleva para allá y de repente encuentro una cosa con la que coincido y de repente me encuentro con otra que cuestiono y de repente me encuentro con otra que me hace inclusive dudar, ¿no? Interesante la lectura. Hasta aquí me quedo, Carlos y compañeros. Fíjate, Sondi, que, a ver, yo creo que a mí sí me gustaría contarte varias cosas de lo que mencionaste. Eh, o sea, yo personalmente te escuchaba decir que no hay, que tú no le ves tanta diferencia o que crees que no ha cambiado mucho el capitalismo. Yo personalmente sí creo, estoy convencido que sí, sí ha cambiado mucho y justamente las tesis de los teóricos sociales en la actualidad ha cambiado tanto que no sabemos ya para dónde va. O sea, de pronto parece que lo que les queda o lo que les ha quedado es tratar de comprender eh, mínimamente cómo se ha producido la transición entre un capitalismo que está vinculado a una primera revolución industrial, a un capitalismo tardío que está vinculado más a lo que llaman como una segunda revolución industrial. Bauman hablaba del capitalismo sólido, por ejemplo, ¿no? Frente a este capitalismo y modernidad líquida. Y este otro capitalismo sólido tendría que ver, digamos, con toda una serie de estatutos o de reglas de vida eh,
en donde se pensaba al trabajo, por ejemplo, como un proyecto de vida a largo plazo hasta la vejez, algo que ya no sucede en la actualidad. Los valores como el matrimonio o las prácticas como el matrimonio eran proyectos afectivos o emocionales en donde también se apostaban pues a toda la vida, ¿no? Entonces, lo que hace Bauman es un poco como orientarnos hacia todos esos elementos que son constitutivos de ese primer capitalismo y que por principio suponen una estabilidad dura. En la transición hacia este otro capitalismo, pues hay, digamos, como una especie de quiebre de valores en donde va a estar caracterizado este segundo modelo por lo que él llama como la instantaneidad, ¿no? Es decir, son las relaciones amorosas, las relaciones laborales, todo tipo de relaciones, las relaciones sindicales, incluso todo tipo de relaciones van a estar caracterizadas por una movilidad o por una instantaneidad, es decir, por un gozo, satisfacción, gozo, gozo, satisfacción, gozo, y así se va, ¿no? En lo instantáneo. Eh, entonces sí creo, incluso el mismo, no sé si pensamos a lo mejor en Lipovetsky, justo lo que él dice, estamos viviendo un capitalismo ligero, en donde la apuesta, quizá ese también habría sido interesante revisar, porque pues ahí, digamos, hay una apuesta por la felicidad en la ligereza, es decir, lo que Lipovetsky dice es que este tipo de capitalismo, a diferencia del otro, que es un capitalismo pesado, este Ujú. es ligero y está caracterizado por el hecho de que la gente, o por un imaginario en donde la gente ya no quiere cargar. O sea, todo lo que hace lo hace para sentirse ligera, viajar para ser ligero. Si tienes relaciones que sean con ligereza, que no te pesen, que no sufras, que no. Entonces, ese imaginario de este nuevo modelo capital, pues está caracterizado por lo ligero, ¿no? Y entonces así podemos ir viendo a los distintos teóricos sociales y te vas a dar cuenta como sí, en realidad, incluso la misma tesis de Byung-Chul Han, que habla de la transición de una sociedad de la disciplina a una sociedad del rendimiento, ¿no? Donde ya este capitalismo se ha vuelto tan sutil y tan voraz al mismo tiempo, tan sutil y tan descarado, que incluso ha transicionado de lo que podríamos pensar como un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo, pero también en donde el sujeto ha transicionado de ser un sujeto que ya no depende de una empresa exterior, sino que depende de sí mismo como un sujeto de empresa. Es decir, el sujeto se vuelve el mismo capital humano. Él se vuelve su amo y él se vuelve su esclavo, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de características que por eso hay tantas características. Si tú piensas, por ejemplo, en Alvin Toffler, por ejemplo, con este famoso modelo del shock y de lo reciclable, o sea, porque también hay un capitalismo que emocionalmente hablando implica de la reciclabilidad. Entonces tú vas viendo toda una serie de características muy complejas que por eso entiendes cómo desde, bueno, Giddens o Bauman o Byung o en general los teóricos no saben para dónde vamos. Simplemente coinciden. Si en algo coinciden es no saben para dónde va esto. Y entonces yo diría, sí habría que hacer ese matiz como para tratar de comprender cuáles son las características subjetivas que están constituyendo a los sujetos en la actualidad. Ujú. Eh, Por otro lado, esto que tú decías de la economía, sí, yo creo que eso es un tema al que pocos se están metiendo en este capítulo de los límites de lo posible. Yo creo que ahí hay un pequeño partido bien interesante del autor. Ahorita no recuerdo dónde está el libro, pero en algún lugar lo tendré. Él bueno, haciendo juego con distintos autores, esto, parece ser que este nuevo modelo, el nuevo del modelo de hoy, quién sabe si sea tan distinto en ese sentido con el pasado, ha establecido una serie de características, lo que este autor Santamaría llama como el modelo, como un activismo cultural neoliberal, que es una forma en la que el modelo neoliberal y capital van a ir desglosándose
a sí mismos para introducirse en las subjetividades de las personas desde distintos campos. Por lo tanto, este activismo cultural neoliberal va a tener toda una narrativa muy emocional o muy emocionalista, muy psicologista, eh, digamos que por sí mismo va a tener un lenguaje propio, su propia enciclopedia cultural, yo lo diría, y en esa enciclopedia cultural la apuesta es que nosotros la adoptemos. Por eso es posible ver como una relación amorosa que fracasa, uno le cuestiona al otro, es que yo invertí en ti, o es que tenemos que negociar. Entonces hay, digamos, todo un uso de una retórica o de una enciclopedia cultural muy economicista que se introduce en las formas de pensar y de vivir la vida y que es la que nos va a llevar a vincularnos al modo de lo que este Pascal Bruckner ya anuncia, que es al modo de una economía como absoluto, ¿no? O sea, las relaciones de hoy día están fundadas, o si queremos entender, mejor dicho, o comprender cómo están constituidas las relaciones en la actualidad, no puedes no hacer un análisis desde una nueva economía, ¿no? Que es parte de un modelo neoliberal. Ahora, yo lo que entiendo respecto al asunto de la igualdad y la vulgaridad, no creo que aquí sea conveniente introducir el concepto de equidad. Más bien creo que tiene que ver con la igualdad que surge como producto, como una necesidad de la Revolución Francesa, en donde se apuesta al derecho a ser iguales. Y que este derecho a ser iguales justamente es lo que va a motivar la introducción en el modelo burgués del pueblo o de lo vulgar, y que va a haber, Ujú. digamos, a partir de esa mezcolanza, una apuesta política por o desde el vulgo, ¿no? Entonces, justo por eso se alude a la igualdad como una condición propia de la vulgaridad, porque si no hubiese existido este precepto, este derecho, el vulgo sigue siendo vulgo y no tiene derecho a acceder a niveles más altos de sí, pero justamente la igualdad es lo que le permite y lo que permite hasta hoy día que cualquier persona que tenga un mínimo de creatividad, domesticada, por cierto, pues pueda acceder a esos otros lugares, ¿no? Y finalmente, este asunto efectivamente también bueno, no casi finalmente este asunto de la cortesía, André Gómez Pombo, fíjate, tiene un librito que se llama Tratado de las Pequeñas Virtudes, dice que la cortesía, él empieza justo con la cortesía, y dice que la cortesía, pues es una de las virtudes más superficiales y nace justamente con la modernidad. O sea, porque la cortesía es, digamos, como el recurso fundamental del burgués para establecer nuevas reglas y nuevas formas de convivencia. Pero él dice, Ujú. sí, es una virtud, sí, pero no hay que olvidar que es la más superficial, es la más vana, la más vana, ¿no? Entonces me queda muy claro por eso cuando Pascal pues introduce brevemente, ¿no? Este asunto de la cortesía, porque sí, la cortesía es una cosa principalmente estimulada por los modernos, ¿no? Y también aquí, fíjate que no sé, en algún momento me recordé que hay otra cosa interesante del documento donde dice, ay, a ver si lo encuentro. A ver, espérenme, no se me desesperen. De todos modos ni quieren participar, entonces no pasa nada. Pues, Este, fíjate que cuando hablas de la igualdad también dice surge el proletariado, ¿no? sí, claro. Que además esa es otra cosa que mencionabas, ¿no? Porque justo el proletariado, dice él, el tan abandonado o el tan ya desmesianizado, desmitificado, no sé qué dice del proletariado, Ujú. porque justo, y me acordé mucho de Bauman, porque lo que Bauman dice es, justo el proletariado, en algún momento del siglo XX comenzó a elevar su nivel de vida, de tal modo que ya no era un proletario como tal. Y Ujú. entonces todo eso es lo que empezó a detonar, pero tampoco llegaba a las clases altas, y entonces es lo que detona para que Bauman hable ya de la anulación del proletariado en beneficio del precariado, ¿no? Es decir, la Ujú. masa se hace mucho más grande porque en el precariado se introducen los más jodidos de los jodidos hasta los que no son ricos, ¿no? Es, Ujú. digamos, el precariado para Sigmund Bauman. Entonces, sí, eso también, efectivamente. Pero acá hay una parte donde dice que el mundo moderno
Híjole, lo quiero leer. Es que sí lo quiero leer. Dice que el mundo moderno está dedicado o tiene como consigna también la vida interior, ¿no? O el conocimiento de lo interior. Mm. Aquí está. Pero esto es otro problema, ver cómo el reino de la repetición se anexiona, cuando está hablando de los hombres en masa, ¿no? Se anexiona a su vez el espacio del placer. Y entre paréntesis pone, la gran aventura moderna es la aventura interior, la exploración de los espacios interiores. Y eso me parece interesantísimo porque justo, digamos, lo que yo estoy tratando de sostener históricamente en mis investigaciones históricas es que el siglo XIX, por lo menos el mexicano, no puedo hablar más, es un siglo en donde se introduce la apuesta por el conocimiento de la vida interior. O sea, de hecho, desde la primera mitad del siglo XIX mexicano, uno comienza a leer artículos en donde incluso se llega a mencionar literalmente que el siglo XIX será el siglo del conocimiento de la vida íntima o no será. Así, a ese nivel o con esa necesidad se introduce justamente el conocimiento de sí, ¿no? El conocimiento del sujeto, el conocimiento de la vida interior. Y esto me parece muy coincidente porque parece ser que sí, justamente volvemos a la tesis de que no podemos pensar esta nueva configuración social, no podemos pensar esta nueva configuración antropológica, no podemos pensar la configuración de una nueva subjetividad, incluso de la docilidad, sin los saberes dedicados a la vida, al conocimiento de la vida interior. Y ahí está metida la psicología hasta el tuétanos. Ujú. Necesariamente, pienso yo que históricamente es necesario que se haga un estudio donde se vincule la relación de la psicología con la felicidad. Y yo pienso, a título personal, que un tercer elemento que nos puede llevar a esta relación, pues es el elemento que llega también al país de Estados Unidos, que es pues toda la tesis de la autoayuda, ¿no? Porque incluso si uno ve a los estudiosos de la autoayuda, a Samuel Smiles, a Orison Swett Marden, etcétera, desde Emerson, sus principales argumentos para estimular el asunto de la autoayuda es un argumento psicológico. O sea, parten de conocimientos psicológicos y de teorías psicológicas para decir que el sujeto debe hacer algo por sí mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay una beta que este cuate abre, no profundiza en ella, pero ahí está, ¿no? Pues nada más por ahí va. No veo que haya manitas levantadas. Ay, mira, Ana Morales. Anita, Qué bien. ya salvaste un poquito la sesión, ¿eh? Qué bien, Ana, gracias. Es que los escucho y bueno, pues se queda al menos yo me quedo callada escuchando y tratando de reflexionar todo lo que ustedes están señalando, cosas muy importantes. Eh, y bueno, pues se va uno, ¿no? Escuchándolos y pensando y escuchando y reflexionando. Pero bueno, definitivamente la lectura es, al menos para mí me resultó muy interesante, muy estimulante. Como dicen, está uno repasarla para ir sacando más carnita a esto. Me llamó la atención aquí algo que mencionó la señorita Sonia, eh, con respecto a la equidad y a la igualdad. También me llamó a los conceptos de cómo lo estamos manejando. También cuando estaba usted exponiendo lo que estamos naturalizando. Y yo ahí difiero un poquito en el hecho de separar la naturalización con la normalización, porque en este tipo de términos a veces confundimos lo que nos viene ya como parte de nuestro bagaje biológico natural, que es lo que reflexioné con respecto al gen que marcaba Pascal en una de las lecturas, el gen planteando lo del gen de la homosexualidad o el gen de la felicidad, sí es parte de nuestro bagaje. ¿Y qué estamos normalizando? Porque eso ya viene como decisión propio del individuo o de la humanidad. Decir esto, por mayoría de votos, se va a hacer, se normaliza, como lo estamos viendo en todo lo que está sucediendo y precisamente con lo que estaban mencionando al principio de esto de la ideología woke, que precisamente tiene mucho que ver con qué se está normalizando, ¿no? Que es un movimiento realmente para mí muy paradójico,
porque está teniendo un impacto muy grande en muchas áreas, especialmente en el área juvenil, y, y no se le está dando la contención adecuada. Ese es mi punto de vista, pero bueno, ese es otro tema. Aquí yo creo que el autor marca estos cambios sociales que como humanidad, como individuos nos vemos arrastrados, que la humanidad va avanzando. Y creo que una de las cosas que ha sucedido es eh, tomar los ejemplos sin reflexionar si son para nosotros. Veía, por ejemplo, en el capítulo 2 esta situación paradójica de la alimentación, ¿no? Donde el autor menciona que lo paradójico es que las normas de la alimentación natural, perdón, de la alimentación sana, vengan dictadas por un país como Estados Unidos, donde pues es el número uno en comida, comida insalubre, ¿no? Dice, la paradoja es que el país donde más éxito tiene esta obsesión higiénica, Estados Unidos, es también el país del mal comer y de la obesidad galopante. Y entonces me quedé pensando en todo esto que que se lee en el tercer capítulo, de cómo nos dejamos llevar por esto que nosotros creemos que como alguien lo hizo, pues es bueno, ¿no? Entonces vemos esta imitación de la que nos plantea Pascal de imitar a lo que estaba diciendo la señora Susi, de ser lo que no somos. ¿Y quién determina si se es burgués o no? La conducta, el dinero, los valores. ¿Qué determina esto? ¿Quién determina si yo quiero o no quiero ser burgués? ¿Qué determina qué punto voy a significar en este contexto histórico? Yo o el contexto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que muchas veces perdemos bueno, en el andar tan rápido de la humanidad y en estos cambios vertiginosos, nos vemos envueltos. Yo el otro día me quedé pensando, por ejemplo, en esa cuestión de la alimentación, ¿no? En que esto tiene, que tu flora intestinal, que esto lo tienes que manejar así, que la contaminación cruzada, que si hay o no hay, bichos en unas o en otras, que lo orgánico, que lo no orgánico, que si ya el arroz es de plástico. Yo dije, antes cocinábamos con tanta naturalidad. Íbamos, comprábamos arroz y lo cocinábamos, no nos poníamos a pensar más. Hay tanta información. ¿Cómo estamos nosotros filtrando esa información? Eh, que creo que ahorita precisamente se está exaltando por los medios que tenemos a la mano, como son las redes sociales, internet, etcétera. Entonces, todos estos impactos donde el individuo se ve bombardeado eh, cada vez más por tantos estímulos que en ocasiones yo siento que ahí es donde nos perdemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de equidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad, por ejemplo? Yo no quiero ser igual a un hombre, pero sí quiero tener un trato equitativo. Entonces, yo quiero que la ley se aplique de manera equitativa, que si alguien comete un asesinato, no se vea como que, pues como es hombre y como se le atribuye a que es violento, es culpable de antemano, ¿no? Y que la mujer, pues no es violenta y entonces es víctima. Porque aquí y allá hay una desigualdad y una falta de equidad. Se aplica la ley porque se tienen que revisar los hechos en sí sin ver si es hombre o mujer, ¿no? Ese es mi punto de vista, mi opinión. Entonces lo que tenemos, porque si no llegamos a situaciones tan caóticas como las que está presentando España, por ejemplo, con un no es no y un sí es un sí, ¿no? ¿Y cuándo lo determinamos? ¿Y de qué momento se termina? O como lo que sucedió en Argentina con el niño que fue asesinado por su madre y por su pareja, pareja mujer, que eran súper feministas, ajá, y que mataron a un niño de 5 años. Entonces, de una manera desgarradora, mientras el padre estuvo solicitando a la corte constantemente que le dieran la custodia. Entonces, ¿esto de qué estamos hablando de equidad y de igualdad? ¿De qué manera estamos nosotros viendo dónde está nuestra felicidad? ¿Quién va a determinar qué me va a hacer feliz? Creo yo que es lo que a mí me pone a reflexionar es, ¿dónde me pongo yo ante lo que me están diciendo? Ante lo que me están, por ejemplo, aquí lo que me dicen, ¿no? ¿Cuál es el crimen de la burguesía? Preferir la seguridad al valor.
la supervivencia mediocre a la muerte gloriosa de un baño de sangre redentor. Esto me hizo recordar una plática que tuve hace algunos años donde hablábamos de la cuestión política que estaba viviendo, y estoy hablando de otro sexenio, a quien esté está peor, pero bueno, mi opinión personal, donde decían, es que cómo es posible, con tantas cosas ya en otras épocas se hubiera hecho una revolución. Yo creo que es impensable una revolución en México con ese conformismo que tenemos, ¿no? O sea, nos indignamos, pero llega la remesa de ayudas, entre comillas, del gobierno y todos se apaciguan. Que fue una de las cosas que me hizo pensar una parte que, déjeme ver si encuentro mi nota, donde decían precisamente de esta situación del... Ay, la vulgaridad relacionada con el dinero, es decir, con la tentación de la compra elegante de lo que también vemos ahorita, ¿no? Antes, por ejemplo, tener una camioneta de lujo, pues generalmente uno lo veía con empresarios. Ahorita vemos camionetas de lujo por todos lados y no sabemos ni de dónde nos salieron, con tantas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente para mí la lectura me puso en muchos puntos a reflexionar qué decisiones hemos tomado, qué decisiones he tomado, de cuáles participo, en qué momento alguien determina si sí o no es mi felicidad y yo me he quedado pensando en eso precisamente, que es la felicidad, este aspecto subjetivo que, que a veces, por ejemplo, ese título que también me llama mucha atención de si la felicidad no es el dinero, regrésalo, ¿no? O sea, ¿es un medio el dinero o es un fin? ¿Es un medio para que yo haga qué y qué potencializa lo que si yo tengo X cantidad de dinero? Por ejemplo, me tocó escuchar el comentario de un niño de 15, 14 años a lo mucho, con uniforme de secundaria, que le dijo, oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues me llega lo de la beca, pues vamos a echarnos unas chelas. Mm, yo dije, pues para eso son las ayudas, ¿no? Entonces, entonces dice uno, bueno, ¿dónde está realmente? ¿Dónde está? Es una ayuda? ¿Es para qué? ¿Para que al rato el chico se haga alcohólico? ¿Para que al rato tengamos más problemas en la sociedad? Porque no hay una contención de, oye, esto se supone que es para tu estudio, entonces te vamos a pagar unas clases de inglés, te vamos a pagar unas clases de esto, vamos a comprar libros, vamos. Entonces, aquí es donde tenemos, creo yo, que nos plantean muy bien qué es la burguesía, en un punto de vista muy interesante de qué es la burguesía y qué lo determina. Para mí fue muy, bueno, me catapultó a varias situaciones, tanto históricas como propias. Por ejemplo, también la situación que vimos en el Holocausto, ¿no? Donde personas que tuvieron muchísimo, tenían mucho dinero, pues no importó, porque le quitaban hasta los dientes de oro, ¿no? Los zapatos, el cabello, la piel. Entonces el dinero ahí no importó. No les, a poco les ayudó para salir, porque eran tan sorpresivas las maneras en que los atrapaban, que pocos pudieron escapar, ¿no? Entonces la historia nos dice que el dinero no es la felicidad, si bien sí ayuda para sobrevivir y para vivir, que también es una gran diferencia, estamos sobreviviendo, estamos viviendo. ¿Qué significa sobrevivir y qué significa vivir? La cultura es la felicidad, pues también está cuestionable porque también la Segunda Guerra nos lo puso ahí en charola de plata, que veamos las evidencias, que también tener mucha cultura. Hay un libro muy interesante, bueno, es un ensayo muy pequeñito que se llama La idea de Europa, de Steiner, un ensayista alemán y judío, donde precisamente plantea todo esto, ¿no? La cuestión de Europa, de la decadencia, de los puntos álgidos y de la decadencia de varios puntos culturales que ha mostrado Europa. Entonces, a mí, bueno, la lectura se me ha hecho muy, muy, muy interesante, muy estimulante, muy, bueno, para releerla. Hasta ahí mi comentario porque realmente todavía traigo muchas cosas en la cabeza y les agradezco su atención y su tiempo. Gracias, Ana. Fíjate que quizá solamente me detendría un poquito antes de darle la palabra a Brenda. Eh, yo no sé si, por lo menos me parece estimulante el problema al que nos metes con respecto a esta famosa, a esta yo.
a este yo respecto a lo otro o respecto a la sociedad, ¿no? Es cómo me posiciono y hasta dónde, quién decide si soy burgués o no soy burgués. Yo digo, ahí, pues hay una tarea casi imposible de descifrar, ¿no? Porque este Mark Fisher habla del realismo capitalista y utiliza este concepto justamente a propósito de la capacidad que el capitalismo tiene para desarrollar una narrativa y enfrascarlo todo, aglutinarlo todo. Eh, Tiene la capacidad de ubicarse en la lingüística, tiene la capacidad de ubicarse en la psíquica, en la económica, tiene capacidad de ubicarse en todo, ¿no? Y además una de las cosas interesantes tanto de Marc como de Santa María, que creo que ahí coincidirán, es que esa caracterización que se va haciendo de los sujetos puede llegar incluso al nivel de lo inconsciente. O sea, puede llegar al nivel donde el sujeto mismo no se dé cuenta de esa constitución. O sea, la pregunta aquí de Merina sería muy apropiada. ¿Quién diablos habla cuando habla? Y habría que ver si en algún momento el que habla, el que habla puede deshacerse del que está constituido en la habla, en el habla. Yo personalmente digo no. Yo no creo que uno pueda ser tan capaz, o no, no sé, los psicoanalistas me dirán, pero yo no creo que uno pueda ser tan capaz como para discernir en la totalidad quién demonios habla cuando habla, ¿no? De ahí que entonces preguntarte por quién decide, pues no creo que se trate de una decisión, yo creo que desde el momento en que nacemos al mundo, como diría Agnes Heller, desde el momento en que llegamos al mundo, las cosas ya están como están. Se instituye, se te forma o se te configura a partir de un lenguaje, se te forma a partir de una cultura, mamas de una cultura, te nutren de una cultura y los artefactos que la misma cultura proporciona, y entonces plantearnos ahorita si somos o no somos y quién lo determina, pues yo creo que ya más bien tendríamos que pensar cuáles son las características que yo me he apropiado del mundo burgués, ¿no? Ya para estos tiempos. Entonces, creo que la tarea es interesante, no es sencilla de resolver, creo que la pregunta no es sencilla de resolver, pero sí me gusta mucho más la tesis freudiana sobre que, pues, ese famoso yo y la sociedad, yo por acá y la sociedad por allá, pues, pues es una condición falsaria, no creo que por principio exista. Me siento mucho más cercano a eso, pero pues ahí habría como para discutirle, ¿no? Mi querida Brenda, Hola, buenos días. Bueno, hola, hola. tardes ya. Pues déjenme bajar la manilla, pero ahorita que vea. Allá. Está fallando mucho mi internet, ya me sacó como 3 veces, y hubo ¿Qué es lo que muchos vi? diálogos, sí, que no alcancé a escuchar, o como entré también tarde, quizás algo ya se mencionó. Hoy no tuve la oportunidad de hacer notas, pero me deja pensando algo. Trae, pues, lo que hoy discuten sobre las reglas o sobre, sí, sobre estas reglas, ¿no? Que ha puesto, pues que van como con la modernidad, ¿no? Y la modernidad, y, la, y el capitalismo, ¿no? Luego el capitalismo tardío o nuevo capitalismo también llamado, ¿no? Que pone otras reglas, a mí me parece que sí pone otras reglas, pero la felicidad, pues, un poco como la conocemos ahora o como la discutimos, al menos en este espacio, como esto impuesto o este imperativo, pues es como hijita de la modernidad. Bueno, eso lo plantea, me parece, esta Eva Illouz en el texto de Japicracia. Por ahí lo recuerdo, no estoy segura con totalidad, ¿no? Pero mm, me lleva a recordar algo parece que fue el primer capítulo, y mencionaban ya algo sobre Estados Unidos, ¿no? Y creo que decía que Estados Unidos es un país que tiene en su constitución ser feliz, ¿no? Entonces, no sé si tomé nota bien sobre eso, pero si es así, ¿no? Que yo desconozco, bueno, las leyes de Estados Unidos, pero me llama la atención cómo lo plantea el autor, es en la constitución de este país, pues ya están las reglas, ¿no? Es decir,
esto que tú mencionas, Carlos, pues está ahí, ¿no? Y ante estas reglas ya puestas y un tanto también impuestas, pues un poco a dónde moverse, ¿no? A dónde se mueve el yo, si tú lo piensas así, o a dónde se mueve el sujeto, ¿no? Vamos a otra categoría, quizás un poquitito más complicada, ¿no? O qué opciones o qué alternativas con esto que ya está en la Constitución puede como construir una persona, ¿no? Me parece que queda limitado o quedaría limitado solo a eso, ¿no? No, no digo que no se pueda, ¿no? Porque me gusta mucho lo que dices, ¿no? Creo que quizás la felicidad iría en una apuesta eh, de generar otras reglas o buscar otras reglas, ¿no? Pero, pues me parece que sería un trabajo pues de el sujeto, no sé, de para dónde, cuáles reglas plantear o cómo poner esas reglas, ¿no? Este, o si, o si digamos, compra esta cuestión de la felicidad, ¿no? Porque aunque se puede ser crítico, aunque se puede como cuestionar como esto o tener espacios como esto, ¿no? Donde pensamos un poco estas cosas, a mí me parece que estamos ya como capturados, ¿no? Algo así como decías, ¿quién escapa a esto, ¿no? ¿Quién escapa como a estas reglas, ¿no? Y quien dice que escapa, pues no lo sé, no sé cómo es que escapa, ¿no? A mí me parece que nadie estamos escapando a eso, ¿no? Y hay otra cosa que quería comentar, pero creo que ya se me fue. O sí, decía, pensaba que este capítulo en particular me pareció un poquito más complejo que los anteriores, y con eso de que no pude tomar notas, pues igual, ¿no? Un poco ahí las ideas muy dispersas, pero hablaba sobre la guerra, ¿no? Y eso en particular a mí me llamó la atención. No sé si la lectura entre líneas, ¿no? Un poco pensar esto no de manera literal, ¿no? Porque, pues, no, bueno, además nadie puede leer de forma literal, ¿no? Lo que lee, pero te refieres cuando hablas sobre la violencia, sobre el hecho de que solo queda la violencia, a esto se refiere con el tema de la guerra, Mm. ¿no? Porque también pensaba que el asunto de las reglas ya puestas o impuestas, no, eso también es violento, ¿no? No sé, ese es mi comentario. Gracias. Yo creo que justo se refiere más a esto, se acerca más a esa idea, a esto último que mencionas, que a lo de la guerra, porque justo lo que dices es que el mundo moderno, digamos, tienes la Gran Guerra, ¿no? O las dos grandes guerras del siglo XX, eh, pero justo la apuesta fue elaborándose con respecto a esta docilidad, es decir, la idea es ir eliminando las guerras, por eso le cuestiona al burgués o se le cuestiona al burgués su falta de sacrificio, su falta de heroicismo, y dicen, o incluso dice que, citando a algunos autores, que es preferible la guerra, es preferible el terrorismo al mundo del burgués, ¿no? Porque el mundo del burgués es un mundo gris, es un mundo dócil, es un mundo pacífico. Y entonces cuando la apuesta de los hombres se vuelve una apuesta así, pacífica, gris, aburrida, ¿no? Entonces es necesario que la vida tome una aventura distinta. Entonces por eso, por un lado, se acaban las guerras, por otro lado, la violencia, a pesar de que se acaba, por otro lado, la violencia sigue, que se acercaría a este otro tipo de imposiciones o incluso la violencia que vemos cotidianamente, pero que no necesariamente es una guerra, ¿no? Fíjate que em, justo con este conceptillo otra vez que les comento del realismo capitalista, Mark Fisher coincide, o sea, coincide completamente contigo en que no hay nadie que se pueda escapar del, de este modelo neoliberal y capital. Todos estamos absorbidos por él, todos absolutamente. Quizá a lo mejor en lo que los autores que he visto o he revisado coincidirían es, digamos, que parece que la apuesta más cercana a una especie de subversión del modelo neoliberal y del modelo capital
sería la recolectivización de los sujetos. O sea, parece como que he visto desde Svetan Todorov, Senne, Santa María, Fisher, etcétera. He visto, incluso el mismo Bauman, he visto como esa necesidad de decir, tenemos que volver a estar juntos, y en el estar juntos o en el encontrarnos, tenemos que aprender a aceptarnos como somos, ¿no? O sea, lo que en su momento Paul Ricoeur habría hablado como elaborar una teoría del reconocimiento que permitiese que verdaderamente nos encontráramos uno con los otros, pero a diferencia de otros, Paul Ricoeur lo que dice es, pero no encontrarnos desde las igualdades, ¿no? Sino utilizar el otro camino que es el de la diferencia, buscarnos y encontrar en las diferencias. Y parece que esa recolectivización sería lo que podría por lo menos hacer contra a este modelo que es tremendamente individualista, ¿no? Pienso que por ahí pudiera ser, pero efectivamente, Brenda, coincido contigo, yo creo que no hay nadie que se escape, ya sea por la vía de una subjetividad, por la vía del inconsciente, lo hablemos, por la vía del lenguaje economicista, por la vía del consumo. No creo que haya nadie que se escape. En su momento incluso Bauman decía, aquí no hay de que si el consumo responsable o consumo no responsable, consumo es consumo, ¿no? Y ya desde el momento en que alguien consume, desde ese momento está contribuyendo a las lógicas del capital. O sea, aquí no importa si en lugar de tener 5 computadoras tengo una, o sea, al final una se dice que es promotora de esclavitud, entonces no hay, digamos, por dónde salir, ¿no? Eh, pero parece, digamos, que la colectivización daría un respiro, pero pues ahí nos enfrentamos a otra cosa tremenda, ¿no? O sea, esta Marianne Irigoyen, psicoanalista, dice en su libro de los narcisos, dice, ¿cómo puedes encontrarte con los otros en un mundo que está hecho de narcisos? Imposible. Entonces parece que aunque la apuesta es recolectivicémonos, pues parece que la apuesta se ubicaría más como una utopía en el sentido de pues, solo una posibilidad porque pues este mundo como se está planteando pues es un mundo extremadamente narcisista, donde ya la gente ha renunciado a la colectivización en beneficio de él, pues yo voy a ser mi empresario y si los otros me sirven, me servirán como bastones o como muletas, ¿no? Como para que yo pueda seguir avanzando y cuando los otros dejen de servirme, entonces buscaré a otros que me sirvan también como muleta o como bastón. Entonces, pues ahí es un tema verdaderamente complejo, ¿no? No es solo la colectivización. Incluso ahorita, si lo pensamos al estilo de Richard Sennett con un libro que tiene que se llama Ciudad Abierta, él justamente lo que planteaba antes de la llegada del COVID era que necesitábamos una ciudad pluri, necesitábamos elaborar una ciudad en donde la gente pudiera encontrarse, que sería también, propiamente hablando, una ciudad ecológica. Entonces, pero él decía, incluso planteaba una arquitectura y decía, incluso debemos hacer una serie de mercados donde haya toda una serie de diversidades culturales para que la gente se vaya encontrando, fomentar el encuentro, pero fomentarlo a partir de una arquitectura propia de la ciudad, ¿no? Y entonces ahora pues, nos encontramos ante una bronca porque con la llegada del COVID, el nuevo planteamiento es busquemos hacer ciudades en donde los sujetos estén a distancia, que no haya tanto contacto, ¿no? Y eso nos ubica en un problema distinto, porque ¿cómo te encuentras cuando la construcción o la estructuración arquitectónica de la ciudad pues está hecha para que estemos distantes, ¿no? Es un problema que no es nada sencillo de atorar, ¿no? Gracias, Brenda. Jorge, mi querido Jorge, ahora sí soní. Esta se me, Excelente, te escuchamos. esta se me olvidó que iba a decir, Carlitos. No, fíjate que independientemente de lo denso o no denso del libro, o si a algunos les gustó o no, qué bueno que les haya gustado y parecido interesante. Hay una parte que a mí me gusta mucho, más que gustarme, me llama la atención de Bruckner, como esta crítica a lo gris, a lo tibio, a lo banal. Eh, Esa parte me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, esta segunda parte, el reino de los tibios o la invención de la banalidad. Y hay una frase un parrafito que ayer que leía, me llamó la atención. Dice, sí, mejor un terrorista, un criminal,
que un pequeño funcionario o un pequeño accionista. Ujú. Mejor Mao o Pol Pot, Castro o Milosevic, Así es. que la nauseabunda dominación burguesa. Para algunos, inclusive Auschwitz, es preferible a la pesadilla cibernética de nuestras sociedades, ¿no? A mí me parece que es tajante y muy, muy tajante, ¿no? De, pues mejor sea un criminal, un dictador, lo que quieras, pero no seas tibio. Y creo ahí también que es como una forma de, al final del planteamiento que creo que me parece que está de fondo, cómo sería llegar a esta felicidad, no necesariamente por los caminos que nos marcan, que nos indican, sino quizás encontrar nuestro propio camino. Ahorita decía Brenda esto de que lo de la felicidad está en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sí lo dijiste así, no, Brenda? Bueno, eh, en, yo no sabía, pero la misión de los estudios Walt Disney es difundir los valores norteamericanos en el mundo. Y esto lo hacen a través de todas las películas y de todos los argumentos que hay en las películas. Pero yo me pregunto, bueno, ¿y cuáles son los valores norteamericanos? ¿O, o cuáles de esos valores nos convienen o queremos seguir o se adecúan a nuestra cultura o tenemos que seguirlos, a entenderlos y adaptarlos nada más porque nos vienen de fuera? No lo sé. Ahí sí me parece que la propuesta de Bruckner es como eso, no seas tibio, toma para un lado, toma para otro, pero no seas gris, no seas banal, no seas mediocre. Y eso me gustó cuando leí eso de mejor Castro a Milosevic, dije, ah, caray, ¿no? Es como muy fuerte lo que está diciendo. Oye, mi querido Jorge, una apuesta muy apocalíptica, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Porque pues A los, digo, Milosevic, ¿cuánto daño hizo? Toda la consecuencia que claro, tuvo. a los tibios los vomitaré, ¿no? Es Eh, Apocalipsis capítulo 3 porque no claro, eres ni frío el, ni el, caliente, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? el 3, Así 15, es. 10 el 3, 15, 16, exactamente. No sé, Este, no sé lo hace para el capítulo así. sí, es genial ese parrafito, a mí me fascina, pero muy apocalíptico. Fíjate que ahora que decías esto de la crítica dura que les hace a estos, es que justamente creo que eso es lo que nos queda de felicidad. Por eso el capítulo, si uno lo lee una segunda o hasta una tercera ocasión, se entiende por qué entra con esta densidad, ¿no? Por qué entra introduciendo esta figura del burgués, esta figura de sus caracterizaciones, el dinero, por qué cuestiona lo gris, etcétera. O sea, creo que uno termina entendiendo porque al final pues lo que te queda por felicidad es eso que viene con la instauración del mundo burgués, ¿no? Es una felicidad que, a diferencia de otras épocas de la historia de la humanidad, pues no está sostenida o no dependía del dinero. Por ejemplo, ayer estaba recordando, bueno, leyendo, perdón, a este Epícteto. Pues de pronto son textos a los que regreso y regreso, ¿no? Dejo un tiempo y regreso, dejo otro tiempo y regreso. Y entonces, justo en el primer capítulo, bueno, yo estaba leyendo otros capítulos, el segundo y el tercero, pero me regresé al primero, y el primero, de pronto yo digo, es que con qué contundencia inicia Arriano, que es el que trae toda la filosofía de Epícteto. Y yo digo, ¿con qué contundencia inicia Epícteto, ¿no? Es decir, lo que dice él, es necesario, si tú quieres ser libre, y ser feliz, fíjate ya a qué otro plano nos lleva, ¿no? De felicidad. Si tú quieres ser libre y quieres ser feliz, tienes que aprender a discernir o a distinguir lo que es propio de ti y lo que no es propio de ti. Lo que son tus asuntos y lo que no son tus asuntos. Y entonces él dice, tienes que aprender a reconocer que lo que es propio de ti son tus representaciones de la cosa, son tus deseos, son tus impulsos a moverte, a accionar, ¿no?
eh, ¿qué no, qué no te pertenece? Dice él, no te pertenece tu cuerpo, lo que no es tuyo es tu cuerpo. Claro, pues, de ti no depende que enfermes, no depende que envejezcas, sino depende que mueras. Entonces significa que el cuerpo no depende de ti. Depende lo que pienses sobre el cuerpo o lo que pienses sobre la muerte, pero no depende de ti la cosa. Y dice, no depende de ti la fortuna, no depende de ti las otras personas, ni los comportamientos de las otras personas. Y entonces dice él, si tú no entiendes eso y tú terminas dando o diciendo que lo que no te pertenece, vas a terminar con tristeza y sufrimiento, ¿no? Porque vas a terminar creyendo que tú puedes controlar la muerte o que puedes controlar la salud o que puedes controlar la vejez, etcétera. Entonces, eso no te pertenece. Si tú crees que te pertenece, vas a sufrir, ¿no? Si tú crees que las personas te pertenecen, vas a sufrir. Y entonces empieza, digamos, como a plantear ese esquema. Y yo digo, mira, mira qué interesante. Para él, esa es la tesis de la que parte la felicidad. Sí, de la dicotomía de control y de la paradoja de control, que así lo maneja, así se maneja, ¿no? Así es. Entonces, digamos, estamos ante un momento inédito, digamos, en donde la felicidad no puede ser pensada sin el dinero. Por eso de pronto Pascal en algún momento dice, no sabemos si el dinero es el medio o el fin, ya no se sabe hoy día. Entonces en algunos momentos es el fin, en otros momentos parece que es el medio porque esta sociedad, dice él, es la única que trabaja para ganar dinero, gana dinero, invierte en el trabajo para ganar más dinero, ¿no? Entonces, y así cree que va a encontrar la felicidad. Entonces, justo estas son las reglas que nos están moviendo a diferencia de lo que pensaban, por ejemplo, estoicos como Epícteto, ¿no? U otros. O como el mismo Epicuro, ¿no? ¿Cuál es el meollo para él de la felicidad? El recto conocimiento de los placeres que te lleven a una salud del alma, ¿no? O sea, el recto conocimiento de los placeres que te lleven a la salud del alma y del cuerpo. O sea, punto, ¿no? Entonces, si uno va ubicando esas otras posiciones filosóficas, que incluso podemos llegar hasta Schopenhauer o Goethe o qué sé yo, y nos damos cuenta de pronto el brinco que hay con respecto al mundo de hoy, pues es terriblemente materialista, ¿no? Es justamente una felicidad, como ellos dicen, a ras de suelo, porque incluso si piensas en Plotino, que ya está pensando en este Dios cristiano, pues es una felicidad a ras de suelo. No hay nada en esta felicidad más que gozar, ¿no? Compra para consume y goza, consume y goza, consume y goza, consume y goza. Es una felicidad instantánea y es terrible, ¿no? Y esa es la felicidad que nos heredan los burgueses. Vuelvo a lo mismo. Es la felicidad de la burguesía, ¿no? O de la nueva burguesía. Pero además el tremendo esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, de Estados Unidos de seguir manteniendo ese mismo sistema capitalista en donde nos ancla la felicidad al dinero, nos lleva a violencia en el mundo, establecer guerras como para seguir diciendo, este es lo que, mis valores son estos y sigamos anclando la felicidad al dinero o a mi modo particular económico, a mi modelo particular económico, que creo que Sí, es lo que mucho está detrás de esta nueva guerrita y pues ni tan guerrita ya en Ucrania, ¿no? Que más que una guerra es una lucha económica por preservar un modelo económico acorde a los intereses de cierta facción. sí. Y está la otra guerra, ¿no? La guerra por las cabezas, la guerra por las mentes, ¿no? Que yo creo Ujú. que es la que más ha pasado inadvertida, que es esa guerra en donde se le está obligando al sujeto a volverse su empresa y a ser feliz o a creer que puede ser feliz siendo su empresa. O sea, que es la terrible, la más dura, creo que estamos viviendo, porque en otras épocas de la historia no se vive un control por la mente. Ahora sí estamos en esta guerra que si no somos capaces de discernir, o sea, si tú piensas, por ejemplo, a ver, ¿de dónde viene todo este modelo de la angelología, no? Este, este Bloom, literato historiador, decía, pues es que si tú rastreas todo el modelo evangélico de Estados Unidos y cómo se fue vinculando con nuevos movimientos o con movimientos neoevangélicos, pues ahí ves cómo se introducen cosas como la angelología, que hoy día se vuelven como parte de una especie de práctica psicoterapéutica donde el sujeto aprende o quiere decidir, pues, qué hacer con su vida, ¿no? Por ejemplo. Y entonces o empieza a pensar como en todo este modelo que hablábamos, el modelo de las constelaciones familiares, etcétera. O sea, empieza a ver como toda una invasión, pues,
pues digamos que tendría que ver con una especie de psiquización de la existencia en donde lo que se hace es reforzar la empresarialización del sujeto, ¿no? O sea, el sujeto se tiene que hacer cargo de sí. No hay nadie que se haga cargo de sus tristezas, de sus broncas, de sus iras, no, es el sujeto. ¿Y por qué se tiene que hacer cargo de sí? Pues para que él mismo como empresa funcione socialmente, ¿no? Y eso es terriblemente perverso, ¿no? Hay una malignidad ahí, hay una malignidad que en realidad llega con ropaje de oveja, o sea, cúrate, ¿no? Siéntete bien, siéntete tranquilo, sé feliz, ¿no? Este, vive en bienestar, viaja, sonríe siempre, ¿no? Sonríe siempre. Y entonces tú ubicas cuáles son las estrategias, ¿no? Desde las lecturas tarot, angelología, constelaciones, psicología positiva, resiliencia. Entonces empiezas a ver todo este modelo en conjunto y es un modelo que avasalla, ¿no? Yo creo que es maligno, ¿no? Eh, bueno, pues mira, casi agotamos la sesión. 12 minutitos. Contra todo presagio, hoy sí casi agotamos la sesión. Mi querido seminario, cuídense mucho. Me ha dado mucho gusto verles. La siguiente semana nos vemos con el cuarto capítulo y último para gusto de mi querido Jorge. La siguiente es 15, ¿no? En el programa no está marcado, Carlos. No ¿No sé está si va. marcado? Ah, No bueno, está entonces, marcado. ok, entonces sería ya hasta la siguiente sesión. Cuando sea la siguiente sesión, pues ya El 22. ¿El cerramos. 22? ¿Cómo? 22, sí, el 22. Sí, porque el 15 no está marcado. Pero Está entonces, bien, está bien. Marco, no te escuchamos hoy. Que no está mal. No, ¿cómo no se acaba de Acaban participar, de Sony? escucharme. Ah, Ay, Marco, bueno, Marco. perdón, Mar- me confundí. Marco participó desde un principio diciendo Sí, tampoco me gustó. sí. No, al contrario, yo dije que me gusta. Sabes que es que esa voz de repente me confunde un poco, pero sí, tienes toda la razón. En fin, le haré como la lectura de este artículo, ¿no? Habrá que ver el video nuevamente. Cuídense mucho, les mando mis cariños y nos vemos pues por ahí en 15 días. Ya para cerrar con Así el es, libro. A ver en qué así cierra. es. Chao, Homo chao. economicus. Excelente semana a todos. Bye. Homo Gracias, económicos. bye. Excelente semana, hasta luego. Chao. Adiós, amiguita. Adiós.